A esta hora nos acompaña John Torres, editor de la mesa central del periódico El Tiempo. John, buenas tardes. ¿Qué implicaciones tiene la propuesta que lanzó el presidente ayer? Hola, Rafael. Pues sin duda es como patear dentro del tablero político en un momento en el que el gobierno tiene muchos problemas. El Congreso, la reforma de la salud prácticamente está hundida porque los votos en la Comisión Séptima del Senado pues no le alcanzan. Pero además cuando el gobierno enfrenta unos escándalos como el de la de La Guajira y también otros que pues no lo ponen en un buen momento. Hábilmente el presidente lanza este globo que probablemente no llega a ningún lado, pero que sin duda genera mucho ruido político y que, ojo a esto, en algún momento se comprometió expresamente. Hay una foto muy famosa con el exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus, en la que Petro tiene entre el primer punto de sus 10 mandamientos que no va a plantear una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, John, precisamente en redes sociales, no solamente esta foto que usted menciona, sino también una cantidad de intervenciones que realizó durante campaña rechazando esto. ¿Cómo deja esto al presidente? Usted dice, esto puede ser un globo que no llega a ningún lado, pero sin duda pone al país a hablar de esto. Sí, aquí hay muchos puntos de análisis, Rafael. Uno bien importante es que este no es un proceso tan simple. Una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, el último antecedente en Colombia fue la del año 91, hace ya más de 30 años. Y nos dejó la Constitución política. Pero claramente en ese momento había un consenso nacional de que había que cambiar la Constitución de 1886. Todas las fuerzas políticas estaban de acuerdo. Acabamos de firmar la paz con el M-19 y se crea una nueva Constitución. Hoy lo que está diciendo el presidente es que supuestamente la Constitución no se cumple porque el Congreso no le aprueba unas leyes. Pero es que de hecho la Constitución lo que ordena es que el Congreso puede no aprobar leyes que el gobierno quiera aprobar. Que se está cumpliendo la Constitución. Pero además hay un proceso muy exigente. Tendría que lograr el presidente Gustavo Petro 13.500.000 votos más o menos, que es la tercera parte del centro electoral. Y hay que recordar cómo le está yendo en la percepción de la gente, pero además cómo le fue al pacto histórico, su partido y a sus candidatos en las pasadas elecciones regionales. Y además, en caso tal de que finalmente se aprobara una ley que convoca al pueblo, va a control de la Corte Constitucional. Cuando usted lleva esas leyes ante la Corte Constitucional, la Corte mira si la convocatoria es real. Si su argumento es que la Constitución no se está cumpliendo porque el Congreso se opone a algunas normas que plantea el gobierno, pues claramente ese argumento no va a prosperar y podríamos llegar a un escenario similar al que pasó con el presidente Uribe en el año 2010, no tanto con una constituyente, sino con un referendo. ¿Recuerdan ustedes cuando le preguntó al pueblo si quería que se autorizara una segunda reelección? En efecto, la gente votó sí, pero la Corte Constitucional dijo no, aquí hay una sustitución de la Constitución, esa reelección no puede ir. Entonces, las Cortes van a hacer un examen muy fuerte de esto si llega a pasar. Pero además recuerde usted, el Congreso hoy no le está marchando al gobierno, por eso el gobierno se queja del Consejo de Estado porque le han tumbado a funcionarios muy polémicos, algunas elecciones polémicas, y claramente lo que puede estar pasando es que el presidente está echando un globo que difícilmente va a prosperar, pero que sin duda genera mucho ruido y mucho temor político. Que lo que mucha gente cree es que si prospera una constituyente, lo que pensaría el presidente Petro es revivir la reelección presidencial, que está proscrita por la Constitución desde el año 2016, y en esa norma claramente lo que se dice es la reelección en Colombia no la puede revivir el Congreso y solamente la podría revivir a través de un referendo de una constituyente. Y casualmente ayer había muchas pancartas en ese sitio donde estaba el presidente, en Cali, en Puerto Rellena, que decían Petro 2026. Eso genera también muchas súplicas. Es John Torres, editor de la mesa central del periódico El Tiempo. Pues veremos qué pasa con esta propuesta del presidente, también con las reformas y con cómo reaccionan los sectores políticos a esta propuesta. John, gracias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.